Vemos que los esfuerzos de regulación en América Latina van detrás de un mercado que ya se volcó por la compartición, que ya es un hecho y una realidad. Entonces vamos a indagar qué marcos normativos anticipan para acompañar a estos nuevos actores, a estos nuevos modelos, y qué alianzas de inversión conjunta y colaborativa se pueden prever para los próximos años. La primera consulta que quería hacerles va dirigida a Sergio Martínez, de la CRC de Colombia. Eh, Recientemente la CRC modificó su agenda regulatoria 2021-2022 para incluir un proyecto enfocado en la definición de condiciones de Internet en zonas rurales y de difícil acceso, ¿no? Esto en el marco de la Ley de Internet como Servicio Público Esencial y Universal, que es toda una definición que vamos a seguir viendo más adelante. La consulta es: ¿qué primeros impactos ven ustedes que está teniendo esta ley ahí en Colombia? Porque es un antecedente para toda la región y creemos que es interesante conocer estos primeros influencias que va teniendo la ley que votó Colombia. Sí, efectivamente, yo creo, Randy, que en Colombia, uno de los efectos que tuvo la pandemia, y estoy seguro que muchos países de la región también lo están analizando, es que hubo yo lo llamaría así un remesón normativo. El Congreso de la República decidió, y pues después de un arduo debate donde pues se consultó a las empresas, a las organizaciones, todo pues normado como debe ser cuando se expide una ley, decidió, pues, como tú lo mencionabas, sacar esta ley 2108, donde en Colombia se define el Internet como un servicio esencial. Eso para el regulador le genera una gran responsabilidad porque nuestro servicio de comunicaciones que tenía unas condiciones diferentes en las anteriores leyes, alcanza el mismo rango, por ejemplo, que la salud o la educación para los colombianos. Es decir, cualquier colombiano en este momento puede poner ante un juez una tutela, que acá es el máximo instrumento de la defensa de los derechos fundamentales que tiene la Constitución de Colombia, y proteger el derecho de recibir los derechos de comunicaciones, hacer que el Estado, a través de los diferentes mecanismos regulatorios, de las diferentes intervenciones, pues comience a promover ese cierre de la brecha digital, que creo que es una aspiración y debe ser un propósito nacional y, por qué no, regional en los próximos meses y en los próximos años. Eso, pues, para darles el contexto a todos, sale esta ley y le encarga al regulador hacer algunas medidas diferenciales. Más que todo el enfoque era, por ejemplo, hacer medidas que no los obligue a operadores en donde tienen operaciones en zonas rurales o con muy pequeña densidad poblacional a tener la misma carga regulatoria en los reportes de información. O por qué no evaluar los niveles de calidad si estás prestando servicios en zonas rurales y apartadas. Eso siempre he considerado, y los que trabajamos y estudiamos los servicios públicos, que no hay nada peor para un ciudadano que no recibir el servicio, perdón, es el principal costo negativo. Y en ocasiones, ¿por qué no? Y puede ser un tema de debate interesante en este foro, pues valorar que los ciudadanos colombianos pues reciban el servicio, así no tengan de pronto las mismas condiciones que en los centros metropolitanos del país. ¿Qué estamos haciendo? En este momento, pues nosotros estamos recibiendo toda la información, queremos hacer una caracterización, perdón, de los diferentes aspectos regulatorios de las zonas rurales y alejadas en el país. Queremos darle una visión a este proyecto no solamente operativa, sino que también genere herramientas, genere instrumentos, genere propuestas, para que en la política pública que diseñe el gobierno nacional en los próximos años tenga elementos para hacer políticas diferenciales que apunten a contribuir al desarrollo de la conectividad de las zonas rurales y alejadas de Colombia. Yo creo que no hay que darle solamente un perfil operativo, como les decía, pues en temas regulatorios, sino también que esto sea una señal para trabajar de la mano de la industria, de la mano del gobierno nacional, es decir, desde el regulador con el Ministerio de las TIC, que es el que en Colombia hace las políticas públicas, para que entre todos comencemos a encontrar otras metodologías, otras fuentes de financiación, otras visiones que ayuden a que podamos cerrar la brecha digital. Entonces, para pues, cerrar tu pregunta, esa es la idea,
Tenemos dos frentes, el frente operativo que estamos trabajando, como lo decía, y ese frente estratégico que queremos desde el regulador darle a este proyecto para que sea un insumo y se convierta en un instrumento para desarrollar las políticas públicas. Porque pues habrá cosas que no están dentro de las competencias que tiene el regulador, como ustedes saben. Tenemos que expedirlo antes de junio y es una experiencia que queremos compartir con toda la región. Hay que tener, para cerrar tu pregunta rápidamente, el proyecto o la ley en realidad pues recogió muchos de los decretos de emergencia que hizo el presidente Iván Duque cuando tuvimos que enfrentar la pandemia. Entonces pues había que tener la posibilidad de que los colombianos cuando estaban en esa situación tan difícil de salud y pues en la emergencia sanitaria pues tuvieran la posibilidad de seguir con los planes prepago, había que seguir con el acceso gratuito a los sitios del gobierno, sobre todo a los sitios donde se da la información. Entonces esta ley también recogió en parte eso, pero yo creo que pues es un buen insumo, creo que es saludable ya para el país y para Colombia que tengamos nuestros servicios catalogados como servicios esenciales, pero es hasta ahora el inicio y hay que seguir trabajando. Es un debate importantísimo que creo que hay que dar porque ustedes saben que tenemos que tener también la responsabilidad fiscal y la responsabilidad con la tranquilidad que tenemos que darle a los inversionistas para que puedan hacer los ensanches de inversión y de las redes y la suficiencia financiera. Entonces, pues va a ser un debate muy interesante que creo que se va a dar en Colombia ya cuando se comience a mirar, bueno, cómo van a ser los subsidios a la demanda, los subsidios a la oferta, la tributación, para que pues esta realidad de los servicios esenciales se concrete en los próximos meses. Vi a Ana Valero moviendo la cabeza por momentos, como asintiendo algunos de tus conceptos. Así que, Ana, la pregunta es para vos. ¿Cómo ve Telefónica este tipo de iniciativas, concretamente la de Colombia, y cómo lo ve si esto fuera algo que se expande a nivel regional? Temas tan importantes que ha comentado el comisionado Martínez ahora en su participación, porque efectivamente yo creo que si algo hemos aprendido de los últimos casi 2 años ya de pandemia, es la relevancia de la conectividad, la relevancia de que la conectividad llegue a todos, llegue sobre todo a esas zonas rurales más complejas y la relevancia que tiene en las situaciones de emergencia el garantizar la continuidad de los servicios. Pero también yo creo que precisamente uno de los temas que también hemos aprendido es la relevancia de facilitar los despliegues, de facilitar los modelos que permiten que la conectividad llegue a estas zonas. Y aunque estoy de acuerdo que en algunos países, y creo que, por ejemplo, la regulación de Colombia es interesante, de hecho, Colombia ha tenido una regulación muy interesante respecto a la aproximación a los temas de calidad de servicio en las zonas rurales. No nos olvidemos que la ruralidad en América Latina es una complejidad enorme, porque cuando estamos hablando que no hay servicios de telecomunicaciones, no es que no haya servicios de telecomunicaciones, es que posiblemente no hay energía estable, no hay en muchos casos ni siquiera unas rutas sobre las que nosotros también podamos utilizar de alguna manera para apoyar nuestros despliegues. Estamos hablando de zonas que tienen unas carencias de infraestructuras muy profundas. Entonces, el querer exigir o el querer pretender tener unos niveles de calidad, de disponibilidad de los servicios equivalentes a los que tenemos en zonas urbanas, y esto la regulación colombiana lo contempla desde hace tiempo. Coincido, como comentaba antes, en que hay avances que se han realizado, pero por otra parte también a mí me gustaría poner sobre la mesa el reto que tenemos para avanzar rápidamente. Yo creo que el cierre de la brecha requiere de acción. Yo creo que a estas alturas todos estamos de acuerdo en que hace falta tener una regulación que simplifique los despliegues, tener una regulación que facilite, que fomente los acuerdos entre partes para compartir infraestructuras. Un tema clave y que antes en el panel anterior también se ha mencionado. Pero necesitamos que esas ideas, que ese discurso se plasmen en acciones concretas. Y ahí es donde quizá no veo que la región esté avanzando a la velocidad que la industria requiere y que la realidad de los países y las necesidades de nuestros clientes también requieren. Yo creo que hay un reto grande por acelerar en las medidas, por un trabajo conjunto también entre los reguladores y los operadores en cuanto a cuáles son las necesidades, cuáles son esos cuellos de botella que estamos enfrentando, dónde se tienen que dedicar esos recursos públicos o esos recursos de los fondos de servicio universal que no nos olvidemos, aportamos los operadores, gestionan los gobiernos y los reguladores y en los que aún hay un reto muy importante en América Latina para utilizarlos de forma correcta y enfocarlos en aquellas necesidades específicas que van a permitir acelerar los despliegues.
también muy interesante del modelo colombiano y que me parece que es un punto muy importante que no se contempla de forma tan expresa en otros países, el tema de considerar los subsidios a la demanda. Nosotros nos parece que los subsidios a la demanda ayudan a que aquellos segmentos de población de bajos recursos, que en América Latina tenemos una parte relevante de la población en esa situación, necesitan, se destinen recursos específicos para facilitar la asequibilidad de los servicios. Ahí el que se puedan dedicar, que se establezcan de una forma clara cuáles van a ser los criterios para poder aplicar esos subsidios directos a la demanda, también nos parece un punto muy importante en el que yo creo que Colombia efectivamente va por delante de otros mercados. Ha tenido experiencias en el pasado, yo creo que con buenos resultados, y hay un reto a que este tipo de modelos se puedan extender. Porque pensar que la obligación de extender los servicios, de que los servicios lleguen a todos, de que lleguen en condiciones también asequibles en términos de precios, es una responsabilidad únicamente de la industria, me parece una visión bastante limitada. Es muy importante ahí que haya un trabajo conjunto desde la industria, desde los reguladores, desde los otros hacedores de políticas públicas, para realmente facilitar que estas zonas puedan tener servicio y puedan los clientes disfrutar. Quería hacerte una pregunta puntual porque mencionaste que América Latina está retrasada en relación a medidas concretas que debiera tomar para facilitar el cierre de la brecha. Te pregunto, más allá del concepto general, ¿podés darnos alguna de esas medidas que desde Telefónica consideran que habría que acelerar, que habría que llevar a cabo desde el punto de vista regulatorio en algún país o en el conjunto de la región? Tenemos que pagar exactamente las mismas cargas para los despliegues de redes, cumplir los mismos requisitos. Pensemos, por ejemplo, en la permisología. La permisología para instalar un sitio en una zona exactamente, esencialmente la misma que estamos enfrentando en las zonas más urbanas. Y en muchos casos tenemos unas demoras muy grandes en obtener estos permisos y estos en muchas ocasiones también requieren pago de tasas elevadas. Yo creo que, por ejemplo, eso es una medida que es muy importante. Creo que también medidas de flexibilización de forma clara de la regulación que tenemos que cumplir los operadores. A mí me parece que es otro elemento que es crítico. El tema de cómo se utilizan los fondos de servicio universal. El hacer una evaluación de cuál ha sido la eficacia en la utilización de los fondos de servicio universal. ¿Cuáles han sido los proyectos que se han puesto en marcha? ¿Qué resultados han tenido? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? Esto, por ejemplo, en América Latina, en general, estamos prácticamente a ciegas. Y de hecho tenemos un montón de países todavía donde los fondos de servicio universal tienen unos niveles de ejecución muy bajos, con lo cual también es un punto en el que hay que trabajar, ¿no? Yo creo que hay bastantes medidas bastante concretas en las que pensamos que se puede bajar, que se puede trabajar. Y por supuesto también pues todos los temas vinculados a los costos del espectro, quizás uno de los temas más importantes que tenemos en la región. Nosotros tenemos países en América Latina donde se paga tasa por uso del espectro por sitio, por estación base, y eso penaliza enormemente a las zonas rurales. Y eso está limitando la posibilidad de que el servicio se extienda en las zonas rurales, porque cada vez que enciendo un sitio tengo que pagar una tasa, generalmente es muy elevada, por iluminar el espectro, con lo cual el incentivo, el caso de negocio para ese despliegue se hace aún más complejo. Nosotros acá en Argentina también estamos discutiendo, o hay una iniciativa legislativa para declarar a Internet como servicio público y esencial. ¿Ustedes qué análisis hacen de esta situación? Digamos, de que el impacto de estos esfuerzos regulatorios en decisiones de inversión y más en general la visión que tienen sobre esta idea de servicio esencial. Creo que es un tema bien complejo y habría que hacer 2 o 3 consideraciones para que todos los que están siguiendo el evento podamos tener la misma lectura. Primero, ¿qué entendemos por servicio público? Porque no hay una categorización de lo que es un servicio público para las telecomunicaciones en la Argentina, porque no parte de una concesión del Estado, donde vos tenés un contrato y donde te dan en forma exclusiva, sino que en Argentina se está hablando de servicios públicos en competencia, ¿sí? O servicios públicos esenciales, estratégicos en competencia, ¿sí? Que es como una cuadratura del círculo, porque es la negación de lo que es la esencia de los servicios públicos, que están en general donde hay un prestador único, y por ende eso incluye también la imposición de la regla de cómo se determinan las tarifas, ¿sí? Y no precios, que es un servicio cuando tenés competencia.
Yo creo que la primera cuestión es cuál es el alcance. Lo que Argentina tiene en medio de la pandemia fue un decreto con carácter de ley, que es el que se llama 690, decreto de necesidad y urgencia, que incluyó dos componentes específicos. Uno, un mecanismo o un proceso de determinación de precios, no de tarifas, ¿sí? donde los operadores proponen básicamente los aumentos que requieren aplicar, y el regulador aprueba o desaprueba, ¿sí? Y un segundo componente que tuvo, o digamos de largo plazo, que es la creación de prestaciones básicas universales, que iban a ser, o que fueron después determinadas en su alcance para todos los servicios TIC por parte del regulador. Y una medida transitoria que fue la extensión de el congelamiento de precios. Y cuando vemos toda esta norma, en el caso de Argentina hay que ponerla en el contexto actual, para responder a tu pregunta, que es un contexto único, distinto de la mayoría de los países, o diría de la totalidad de los países de América o de América Latina, con excepción solamente de Venezuela, que tiene una situación macroeconómica única, ¿sí? Varios años, y para este año se proyecta obviamente también, ya estamos en ese orden, de 50% de inflación anual. Esto es un número que la discusión del tema de cuáles son los precios es hiperrelevante. No es lo mismo esta discusión en lugares donde la inflación anual está por debajo de un dígito, 3, 4, 5, 6, 7%, y cuando llega a 7, 8, 9%, los países se preocupan, la gente que está en cada uno, nosotros lo tenemos en las operaciones de esos países. Entonces, es totalmente distinta la discusión. Hay otros tiempos para esa discusión, y tu impacto en las operaciones es completamente distinto, ¿sí? Entonces, en la situación actual, macroeconómica muy compleja, proyectada para el 2022, con respecto a tu pregunta, también muy compleja, extremadamente retadora para el gobierno, para los operadores y para nuestros clientes, ¿sí? Vivimos en un contexto único que nosotros estamos bastante acostumbrados, pero cuando ya estamos en estos rangos de 40-50%, la situación es completamente distinta. Y si lo ponemos con el contexto histórico de la Argentina en materia de servicios públicos, es doblemente preocupante. Porque en el caso de telecomunicaciones, cuando solo existía la telefonía fija, ese era un servicio público, y los precios requerían, o las tarifas requerían ser autorizadas por el gobierno. Bueno, lo que ocurrió con la telefonía fija es que tuvo 18 años de congelamiento de precios, cuando la Argentina tuvo inflación significativa en todo ese periodo. Inflación, depreciación de la moneda, algo que hizo real. Entonces, esta lectura que hay que hacer es en función de cuál es la práctica de la Argentina en materia de los servicios públicos. Lo tuvo específicamente de telecomunicaciones, fue súper negativo, afectó enormemente a la industria. Pero además, si miramos a otros sectores de Argentina, servicios públicos, una dinámica también muy difícil. Lo vemos en la actualidad con los servicios eléctricos, que son monopólicos, ¿no? Servicios eléctricos, donde en definitiva no tienen la tarifa adecuada, no se adecúa en un contexto de inflación, y esto genera un problema enorme para la prestación del servicio. Entonces digo, estos son elementos que hay que tener en cuenta. Si uno mira hacia el 2022, obviamente que esto no ayudaría. Digamos, desde el punto de vista de la oferta, lo que están haciendo los operadores, a pesar de navegar en este contexto extremadamente complejo, las redes han seguido creciendo, las redes de Internet al hogar, con lo cual sería, creemos, altamente negativo, sería muy negativo para los clientes y para los operadores en materia de despliegue de infraestructura, que se declarara, o insistir con esto, en un escenario post-pandemia, o si se quiere, con COVID con vacunas, ¿no? Que es el escenario que tenemos hoy. Es completamente distinto a la discusión de cuando entramos en la pandemia sin vacunas, ¿no? Que uno podría entender, aunque no compartamos alguna medida excepcional, transitoria, que se toman en pleno crisis. Bueno, hoy tenemos que apuntar hacia otro escenario. Creemos que no ayuda, y esto va a paralizar inversiones y afectar directamente a los clientes y a la economía en general, porque los países están saliendo con más recursos de conectividad y no con menos, ¿sí? Entonces, lo que Argentina necesita, que es, diría que doblegar los esfuerzos, porque su situación macroeconómica es muy compleja. Entonces, como es compleja,
para los operadores, para hacer inversiones, como para los clientes, hay que tomar medidas excepcionales que te alienten o que te ayuden a tener más inversiones y que te den, digamos, por lo menos reglas claras de cómo son o cómo se van a poder amortizar estas inversiones, cómo se van a poder recuperar, y no al revés, reglas de incertidumbre, como son las que plantea el decreto 690, y este debate, que digo, es un debate complejo y que no, digamos, donde la respuesta no puede ser simple, porque hay muchos aspectos, a lo mejor no todos estamos hablando de lo mismo. Puede estar bien intencionado, pero creemos que no es la herramienta ni para el contexto actual, ni para el contexto que se viene para Argentina en los próximos años, para pensar 2022-2023. Creemos que esto requiere ser repensado, tener una amplitud de debate con todos los actores y entender por qué no sería lo mejor para el país. Sí, a los efectos del despliegue, como hay en varios países de la región y del mundo, los servicios TIC son considerados servicios públicos o servicios esenciales a los efectos de facilitar el despliegue, pero no de ponerles normas que en definitiva hagan no sostenible o que digamos, tengan una pretensión de que la industria que trabaja y vive sin subsidios subsidie la demanda. Esto hay otros ejemplos en el mundo, Ana lo mencionó, creo que el de Estados Unidos es el más claro, lo que se subsidia es la oferta, es la demanda. Sí, porque hay un problema en la demanda, hay segmentos de la población que requieren asistencia para planes básicos. Bueno, Estados Unidos tiene un programa que se llama Línea de Vida, que es muy claro, donde subsidia la demanda. Bueno, Argentina tiene el Fondo del Servicio Universal, lo podría utilizar transitoriamente para eso. Nosotros se lo hemos comentado en reiteradas oportunidades a las autoridades y creemos que está más allí el problema que por el lado de la oferta. Oferta hay y hay que alentar a que haya más oferta y que haya más competencia en un escenario de cancha equilibrada y no al revés, porque si no es como que vas a tener el efecto contrario de lo que se busca. Desde .net, ¿cómo evalúan ustedes la reciente reforma del presidente Lasso a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que, entre otros cambios, agregó nuevas definiciones sobre ingresos totales facturados y percibidos, activos no afectados a la concesión y el cálculo para el pago de las obligaciones regulatorias? Y eso cambió la ecuación o la forma de hacer los cálculos de rentabilidad final, en última instancia, de los operadores. ¿Ustedes cómo analizan estos cambios? ¿Como positivos? ¿Les parece que van en una línea que les resulta útil? ¿Falta más para avanzar? ¿Qué análisis haces? El gobierno ecuatoriano pues apenas se posicionó hace 6 meses. Sin embargo, hemos podido observar a lo largo de este corto tiempo que existe mucha voluntad de apoyar al sector de las telecomunicaciones. Debemos partir que según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, las telecomunicaciones en el Ecuador y su marco regulatorio no tenía una visión estratégica para apoyar y ocupábamos los últimos puestos, el puesto 52 de 65. Por otro lado, pues sí estamos observando que el gobierno ecuatoriano tiene ya ese conocimiento y ese entendimiento del aporte de las telecomunicaciones en la reactivación económica y en el Producto Interno Bruto. De hecho, existen muchos planes de inversión. El gobierno en semanas pasadas hubo un foro internacional donde mencionaba que hay más de 1.100, un portafolio de 1.100 millones de dólares para lo que es telecomunicaciones y que busca en los próximos años aumentar. Ahora, desde el lado regulatorio, que podemos observar que existe esta facilidad y esta apertura a que el sector privado, a través de mesas de trabajo, podamos compartir y aportar con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia y con también nuestros requerimientos. Ahí es cuando tú mencionabas sobre el proyecto de ley de reforma a la LOT, a la Ley de Orgánica de Telecomunicaciones, en donde este 1% del Fondo Universal que todas las empresas de telecomunicaciones teníamos que aportar y que se estaba yendo a una caja fiscal, un porcentaje de o una porción de este 1% lo podemos asignar al despliegue de redes en zonas priorizadas o segmentos vulnerables de la población, que es lo que busca el gobierno, que a través del sector privado esta brecha digital en el Ecuador, que es importantísima, se reduzca.
si bien hay esfuerzos, podemos decir que entre el 2019 y el 2020 se redujo en el sector rural más o menos en 13 puntos la brecha digital. Vemos que necesitamos más de 2.000 millones en inversiones en el sector de las telecomunicaciones para llegar a una participación o una penetración de más del 60% en lo que es zonas rurales, que es la preocupación del gobierno. Por lo tanto, te puedo decir que el sector privado lo estamos mirando con mucho optimismo porque ha sido muy enfático el gobierno ecuatoriano en decir, nosotros como gobierno lo que buscamos es supervisar, generar estas condiciones para el desarrollo y para inversión, pero quien tienen que invertirlo es definitivamente el sector privado. Por lo tanto, sí se puede sentir, existe ese ambiente de una fusión o una sinergia entre el sector privado y el sector público, pues, ¿cuál es tu rol como público, cuál es tu rol como privado? Y avancemos. Ahora estamos en un momento que estamos instrumentando los reglamentos, ¿no? Si bien la ley ahora ya nos va a amparar, sí existe un tema de construir todo el marco regulatorio, porque lamentablemente, como he escuchado en otros paneles y otros expositores, en el Ecuador tenemos problemáticas similares de que muchas veces la ley está direccionada para las empresas más visibles, para las empresas más grandes, pero existen muchas empresas pequeñas que no se alinean a toda esta nueva reglamentación, ¿no? Otro tema importante también de reforma en la ley es el tema de proporcionar sin tener espacios de experimentación o lo que aquí se denomina sandbox, para que empresas privadas puedan también ir generando pilotos sin necesidad de contar con una regulación atrás, ¿no? Que por muchas ocasiones eso ha demorado la sacada rápidamente de proyectos o ser mucho más ágiles, ¿no? Entonces, yo debo recalcar y reconocer que existe estas ganas, esta intención y esta voluntad de nuestro gobierno de pues poner al sector de las telecomunicaciones como protagonista de la reactivación, porque han entendido pues que vamos a camino en pasos muy demorados frente a la región. Hay un tema, el 21% tenemos una carga impositiva la más alta, ¿no? Más del 21% nosotros pagamos entre impuestos regulatorios, impuestos al espectro. El espectro todavía apenas está liberado un 30%. Entonces, pues yo creo que hay grandes desafíos. Sin embargo, la ruta táctica y estratégica que tenemos en un plan digital que se denomina Ecuador Digital al 2025, tiene aristas muy claras que nos permitirán definitivamente avanzar con más tranquilidad y acelerar estos proyectos de expansión que tenemos del sector privado. Muy interesante tu planteo y abre una perspectiva distinta a lo que estábamos viendo en materia regulatoria, por lo menos en algunos países de la región, el comentario de Alejandro sobre Argentina. Y marca también un problema con una tendencia. Y al respecto, Ana, te quería consultar, porque en el último periodo, lo que estamos viendo, lo que se vio justamente en el panel anterior, esta nueva modalidad, estas nuevas formas de asociacionismo entre empresas para avanzar en compartición de infraestructura, por ejemplo, y Telefónica es un actor importante en ese sentido. ¿Vos ves que la regulación favorece esto, la dificulta, es neutra? ¿O habría que darle a la regulación una nueva vuelta de tuerca para que impulse más todavía este tipo de iniciativas? La regulación en América Latina permite la realización de este tipo de esquemas de compartición, ¿vale? En general, la regulación permite. Pero yo creo que si estamos pensando que los modelos de compartición de infraestructuras son muy importantes para asegurar, como se comentó en el panel anterior, para asegurar que los servicios llegan a todos, que las nuevas tecnologías llegan a todos, y por tanto hace falta facilitar y favorecer estos modelos, yo creo que aún queda un camino regulatorio por hacer. Porque si realmente estamos convencidos que esta es la manera, por ejemplo, de asegurarnos que las redes lleguen a las zonas rurales o a las zonas con menor atractividad, y si pensamos que en muchas zonas de la región, y yo personalmente creo que es una realidad, el hecho de que pueda haber varias redes compitiendo en paralelo no es una visión realista de lo que puede dar el mercado. El establecer medidas que faciliten
este libre acuerdo entre los operadores, libre acuerdo entre las partes, para que lleguen a acuerdos, por supuesto, respetando para evitar las prácticas no discriminatorias, la regulación de competencia, pero facilitar estos esquemas, creo que realmente hay un camino todavía por recorrer, ¿no? Especialmente, y aquí cuento un poco la experiencia que tenemos nosotros desde Telefónica. Nosotros en Perú existe la figura del operador de infraestructura móvil rural, que bajo esta figura regulatoria que existe desde 2013, Telefónica, junto con otros socios como Facebook, el BID y CAF, montaron Internet para Todos en Perú, que ha sido muy exitoso en cerrar la brecha en las zonas rurales y en extender servicio en estas zonas. Bueno, esta figura del operador de infraestructura móvil rural es un operador específicamente rural que hace el despliegue y la gestión de la red en las zonas rurales, que ilumina el espectro de los operadores de red y que ofrece el servicio a los operadores de servicios finales móviles en condiciones igualitarias. Bueno, este tipo de modelo, que para nosotros nos parece que es un modelo muy exitoso, ya para que os hagáis una idea, en Perú, Internet para Todos ha sido capaz de ampliar cobertura en zonas donde viven más de 2,4 millones de personas en Perú, en zonas rurales muy complejas, ¿vale? Es un modelo que pensamos que es muy exitoso, pero es un modelo que, tal y como está ahora mismo la regulación en otros países, no podríamos replicar de forma directa, porque esta posibilidad de que el operador de infraestructura pueda iluminar espectro de un operador móvil y prestar servicio a los operadores del mercado es una figura que claramente no está contemplada en todas las regulaciones. Lo pongo como ejemplo, como una de las medidas sobre las que haría falta profundizar, ¿no? Sin duda, creo que también hay que revisar las visiones un poco del pasado, donde considerábamos que la competencia se conseguía esencialmente a través de tener redes superpuestas, o una visión, creo que más realista con la situación de la industria y con la evolución de los servicios, que es contar con que una competencia sana en el plano de los servicios no requiere una competencia en la parte de infraestructuras y permite garantizar que los beneficios de la competencia para los clientes, para los servicios, para el país, se concreten. Yo creo que hay una oportunidad de mirar con ojos nuevos. Y este es un tema que no está solamente surgiendo a nivel de Latinoamérica. La verdad es que vemos que este debate es un debate que está sobre la mesa en Europa de forma muy, muy clara, especialmente vinculado a los despliegues de 5G, porque todos estamos pensando que, oye, el desplegar redes de alta velocidad, ya sea 5G o redes de fibra, es clave para el desarrollo de los países, es clave para insertar al desarrollo económico a las zonas rurales o más alejadas. Entonces, el plantear modelos para asegurarnos que las infraestructuras en estas zonas que lleguen infraestructuras de calidad y se puedan prestar los mejores servicios, es el camino a seguir. Ahí tenemos, pues desde el caso de la red mayorista neutra que están generando los operadores móviles en Reino Unido para asegurar cobertura en las zonas rurales, como también acuerdos para despliegue de 5G entre los operadores de varios países de Europa, que de alguna manera se han acogido a un cambio de visión por parte también de las autoridades europeas con respecto a las ventajas o a los riesgos desde un punto de vista de competencia de la compartición de redes, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que la compartición es la vía de hacer un mejor uso de unos recursos para inversión escasos en un entorno en que nuestra industria, nuestra región requiere una inversión enorme. No nos olvidemos que estamos como yo digo, estamos viviendo como 3 olas de inversión en paralelo. La inversión de rematar la cobertura del 4G en la región, donde todavía hay zonas que no tienen una cobertura 4G o que no la tienen con la calidad que deberían tenerla, y poder avanzar rápidamente en los despliegues de la fibra en el acceso y del 5G. Yo creo que de cara a enfrentar ese reto enorme de infraestructuras que enfrentamos, lo mejor es apoyarnos en modelos de compartición en la que los operadores puedan optimizar el uso de los recursos disponibles. Sergio, una consulta sobre el sandbox que ustedes llevan a cabo. Es un modelo prácticamente para la región, cómo ustedes lo despliegan, lo desarrollan. Sabemos que ahí en Colombia tienen ahora 3 trabajos sobre el sandbox que están a la espera, digamos, de 3 ambientes de prueba que están a la espera de una respuesta. Te queríamos consultar en qué consisten y qué es lo que esperan ustedes de visualizar a partir de estas 3 pruebas.
Sí, efectivamente, desde el año 2019 hemos trabajado en implementar este mecanismo alternativo regulatorio. Nosotros consideramos muy importante fortalecer estos instrumentos, digamos, estos proyectos. Fue un trabajo pues muy arduo también con la industria, porque pues no era sencillo, era la primera vez que se hace en Colombia. En Colombia ha habido algunas experiencias de SAFOS, más que todo en fintech y en regulación financiera, pero queríamos trasladarlo al sector de las comunicaciones porque somos conscientes desde el regulador que hay una brecha muy importante en cómo está evolucionando el mercado y cómo está evolucionando la regulación. Yo creo que a los que trabajamos en regulación, sea en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, pues tenemos que tener claro eso. Nunca vamos a estar a la misma velocidad de estos mercados tan dinámicos, cambiantes. Entonces tenemos que encontrar mecanismos diferentes a la, por así decirlo, la metodología tradicional de analizar el problema, encontrar la solución y después hacer la intervención. Yo creo que antes que comentarte los resultados, es muy importante que esto se replique. Y lo he dicho, esta puede ser una herramienta no solamente regulatoria, puede ser una herramienta de políticas públicas. Ahora que necesitamos, como yo decía, tener otra visión diferente para el desarrollo de las políticas públicas, sobre todo en mi país, y especialmente en los temas de conectividad rural y conectividad en las ciudades, en las zonas vulnerables. No podemos seguir pensando que vamos a solucionar los problemas haciendo grandes proyectos y grandes, aquí le decimos licitaciones para 10 años, cuando tenemos que encontrar mecanismos más rápidos, más profundos, más enfocados en las necesidades de las regiones. Imagínate o imaginémonos si esto, por ejemplo, se puede trasladar a la regulación urbana. La regulación urbana para mí es el principal desafío que vamos a tener, porque nosotros tenemos que enfrentar en Colombia 1.122 regulaciones diferentes que impiden el despliegue de infraestructura. Es una realidad en Colombia y es una realidad en América Latina. Podemos soñar con el 5G, con todo el Internet de las cosas, con la analítica de datos, pero si todavía tenemos territorios y regiones en donde instalar una antena es imposible, o instalar una antena se demora un año en permisos, en burocracia, en entender todavía que eso no hace ni daño a la salud y que por el contrario va a generar mayor bienestar para la sociedad, pues va a ser muy difícil tener estas maravillas de la tecnología. Entonces yo creo que este instrumento puede servir para eso. Frente a los casos, pues nosotros tenemos casos muy interesantes. Hay un caso asociado, por ejemplo, a cómo podemos medir la calidad, que es también un desafío en la región y en el país. Hay también pues ciertas quejas y ciertas consideraciones y reclamos de la sociedad que me parecen justas y válidas, porque pues en Colombia tenemos algunas regiones, inclusive acá en Bogotá, algunos sitios de la ciudad donde la calidad todavía no es la suficiente. Entonces yo creo que puede ser un mecanismo muy interesante porque nos puede dar también no solo una nueva perspectiva para la medición de la calidad, sino además con un gran soporte de analítica de datos, que yo creo que hacia allá debe ir la regulación. Otro caso también es asociado a una nueva relación contractual de los usuarios con los operadores. Tenemos multiconvergencia de servicios, pero por ejemplo en Colombia tenemos contratos diferentes por servicios, porque no todo el mismo contrato y además un contrato simplificado. Entonces, eso me parece muy interesante, que ya el cliente pueda adquirir el servicio de una manera mucho más digital, y empezando por eso, y que sea solamente un contrato. Y hay también temas asociados ya también a conectividad en zonas alejadas. Estamos, pues, hay proyectos también de Open RAN que, pues, pueden servir para tener también, ahora que ustedes hablaban de compartición y, pues, de todos estos temas que va a implicar el desarrollo de las redes, pues, también una mirada diferente. Entonces, estos proyectos se están evaluando. Yo creo que la fase de experimentación va a arrancar el año entrante, pero acá lo más importante no solo la fase de experimentación, Randy, sino también la experiencia. Recibimos proyectos de regiones. En Colombia eso nunca yo lo había visto, es decir, operadores pequeños, porque tenemos la tendencia que nosotros regulamos solamente a los grandes players, pero acá recibimos operadores pequeños, operadores postales, operadores de televisión, operadores que hacen trabajo en solo comunidades rurales y estaban interesados en participar en estos proyectos con digamos, un desafío enorme. Creo que es de las pocas convocatorias que uno hace donde no pone recursos. Entonces, pues eso es muy difícil porque pues simplemente había incentivos de crear una mejor regulación, de hacer proyectos pues diferentes, de innovar. Y en buena hora pues está haciendo. Hay que verlo también con la perspectiva. Yo creo que si desde el gobierno damos esa señal también de innovar, vamos a tener también en las empresas unidades de innovación. Y yo creo que ahí
elementos fundamentales. Sobre todo en Colombia hay un espacio muy importante de innovación en el sector de comunicaciones con la perspectiva de las ciudades. Las ciudades en Colombia van a ocupar en los próximos años el 90% de la población colombiana, y las ciudades son el reto también del futuro. Ciudades inteligentes, que es lo que necesitamos. Entonces, estamos muy contentos, muy satisfechos. Todas las personas que me están viendo, que quieran conocer la experiencia colombiana, estamos a sus órdenes. Ha sido pues difícil porque es la primera vez y han salido muchas enseñanzas, pero la principal es que hay que apostarle a estos mecanismos. Se lo digo a mis compañeros que trabajan en otros órganos regulatorios. Hay que apostarle a la innovación, a mirar con otra perspectiva los problemas, porque pueden salir soluciones muy interesantes que nos van a beneficiar a todos, tanto al regulador como a los agentes regulados y especialmente a la ciudadanía. Además de la compartición de infraestructura, el despliegue de fibra óptica es otra de las tendencias fuertes de la apuesta de la industria para cerrar esta brecha digital de la que estábamos hablando. Alejandro, ustedes en Claro, tengo entendido, ya tienen 2,2 millones de hogares pasados con fibra y tienen la perspectiva de continuar con esto. ¿La regulación acompaña a estos intentos de despliegue? Espero que no me digas que hay 1.122 normas como en Colombia que traban esto, pero ¿cómo es la regulación en relación a este despliegue de fibra? Nosotros vamos a terminar el año con casi 2.800.000 hogares pasados, un número un poco bastante más alto, a pesar del contexto, las dificultades, la pandemia, todos los problemas que mencionaba antes. Pero sí, la fibra óptica es esencial para digamos, proveer los servicios del día de hoy que están en todos los países y se requieren ampliamente en Argentina. Hay limitaciones importantes, básicamente los permisos, ¿no? Que vienen, diría, de una mirada de hace unos 16 años, pareciera que estuviéramos hablando con adolescentes, ¿no? Pero que para la industria serían muy viejos, ¿no? Si miramos la industria 16 años para atrás, que se empezaban a poner a partir de Ciudad de Buenos Aires restricciones con un deseo que había hace 16 años de que no todas las instalaciones nuevas tienen que ser a partir de mañana soterradas, ¿sí? La primera traba que hay, que eso como plantear un objetivo ideal, si se puede hacer, pero que opera como una traba a que vengan nuevos operadores, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que ha ocurrido es que Ciudad de Buenos Aires, que es el primero que dio el mal ejemplo, digo, el peor ejemplo que hay en la Argentina, porque es el distrito más grande desde el punto de vista de población, el que tiene, digamos, un tamaño, digamos, que permite por su ser, digamos, porque tiene una alta densidad poblacional, que tendría que tener, digamos, una buena oferta en materia de fibra óptica. Y resulta que en Argentina es el distrito digamos, o la ciudad, si se quiere, con menor cantidad de fibra óptica medida en el total de hogares conectados. Hay una prevalencia de otras tecnologías que se explica por esto. Se explica por restricciones que se impusieron hace 16 años, pero que después en la práctica solamente se cumplen para los nuevos entrantes. Porque la red de hace 16 años, si vamos y sacamos la cantidad de metros que tenía, la cantidad de kilómetros, no es la que está hoy. Todos los días se sigue haciendo aéreo, digo, en este distrito como en otros. El otro ejemplo es la ciudad de Mendoza, la provincia de Mendoza, que también, con la misma idea, hace también 16, 15 o una cantidad de años similares, puso una norma en ese sentido. Y después eso fue replicado por algunos otros distritos que después la fueron eliminando. Entonces, este es un primer tema donde hoy es mucho más grave digamos, el impacto que tiene. Cuando hablamos de 5G, claramente uno de los temas fundamentales es tener fibra óptica como soporte para todo ese despliegue que va a tener, como sabemos, una densidad muy alta. Pero cuando hablamos de la actividad actual, digamos, de la conectividad, requerís fibra óptica porque las características que te da este tipo de tecnología es muy superior a las otras tecnologías. Pero adicionalmente hay un segundo problema, hay un problema que se afecta a la competencia. ¿Por qué hoy el mundo TIC hace ofertas integradas, sobre todo en la Argentina? Hay pronunciamientos recientes del Tribunal de Competencia que te dice que cuando vos no podés hacer
digamos, despliegue y otro competidor sí lo puede hacer, claramente tenés un caso de violación de defensa de la competencia. Pero el principal afectado es el cliente, ¿sí? El principal afectado es el ciudadano que, en definitiva, al no tener mayores ofertas, la competencia menor, los precios son más altos, o la calidad es otra, o la tecnología no se actualiza. Entonces, un incentivo que mejora la situación, claramente es que esto se permita que se den los permisos y que, en definitiva, todas las partes puedan competir en igualdad de condiciones. En las zonas donde están quienes tienen despliegues aéreos, y si la normativa dice vamos a soterrar, digo, en el caso nuestro se lo hemos dicho a todas las autoridades, nosotros encantados soterramos, si todos soterran, digamos, porque si no, la diferencia competitiva es de más o menos 10-1, ¿no? Y queda así viable, digamos, la inversión. Pero digo, hay pronunciamientos recientes donde se ha aclarado el marco constitucional, legal, que te dice, mira, en materia local se puede regular en tanto y en cuanto esto no tenga el efecto de impedir la prestación del servicio, impedir los despliegues. Este es el famoso caso que se llama Güemes, para los que estamos en Argentina, pero es un pronunciamiento reciente que replica una norma tan sencilla y tan clara como la que tiene Estados Unidos en su norma de telecomunicaciones, que te dice esto. Los estados pueden regular, sí, pero no puede tener el efecto primero, de ser razonable en la regulación, pero sobre todo de impedir la prestación de un servicio federal. Entonces, cuando hablamos de la fibra óptica, hablamos de un servicio federal. Argentina necesitaría tener varios millones más de fibra óptica en todo el país, en todas las localidades, y vemos que esto se replica en todos lados, ciudades grandes, para operadores grandes, para operadores medianos, para operadores chicos. Todos tenemos la misma, digamos, un problema similar en muchas jurisdicciones que todavía mantienen estas restricciones para los permisos. Entonces creo que es esencial que esto cambie radicalmente, que las oportunidades sean para todos en igualdad de condiciones de acceso, y esto va a ser positivo para los ciudadanos, para el país, para la economía, porque en el mundo digital no tener buenas redes es un serio problema. Todos los países están, aún los países que ya venían con planes y agendas, como lo tiene la comunidad, como lo tiene Estados Unidos, como lo tiene Inglaterra, como lo tienen múltiples países, agendas de despliegue digitales de largo plazo, Argentina no las tiene, han redoblado la apuesta. Cada vez, digamos, dicen, tenemos que poner más recursos. Si se sale de la pospandemia con más conectividad y no con menos. Bueno, creo que ahí hay un desafío enorme, hay un reto. Nosotros creemos que esto tiene que ser resuelto. Es un servicio federal. Hay un conflicto, claramente, y sobre todo a partir de este fallo que mencionaba la Corte, que dice, fija las reglas como son. ¿Puede regular a nivel local? Sí, perfecto. Siempre y cuando no impida la prestación de un servicio federal. Digo, para simplificar el mensaje y el criterio jurisprudencial. Y esto debería permitir hacer un reordenamiento de todas estas normas, que son muchas, y te diría que cuando uno habla con el mundo, digamos, de la política, te dicen, bueno, sería bueno saber cuáles son los municipios que te imponen una traba para desplegar. Bueno, mira, empecemos por el más grande, si querés, o empecemos por tal. Digo, hay herramientas para corregirlo, es un tema de voluntad, y creo que esto en definitiva va a beneficiar a la gente que vive en cada uno de los distritos, en cada una de las localidades. Y Catherine, prácticamente la misma pregunta para vos. Puntonet también está haciendo despliegue de fibra en Ecuador. ¿La regulación acompaña, no acompaña? ¿Encuentran dificultades a partir de la regulación para este despliegue de fibra? ¿Cómo es la situación que ustedes perciben allá? Yo creo que tenemos similares desafíos como los expuestos por Alejandro, ¿no? A pesar de que somos un país, la tercera parte de Argentina. Nosotros como Puntonet, sí, en efecto, tenemos planes de expansión de redes de FTTH para el 2022 muy agresivas. En este año tenemos cerca de
600.000 casas pasadas, pues y buscamos el próximo año llegar a más de 250.000. Y como lo compartí en la anterior intervención, definitivamente las intenciones del gobierno de hacer una reestructura, lo que es tema ley, este aporte del Fondo Universal, son temas que nos están ayudando a pensar en nuevas inversiones. El gobierno en los primeros 30 días también tomó una decisión muy acertada, que fue reducir aranceles en ciertos SKUs que se necesitan para instalar redes de fibra óptica, como son los ONTs. Y pues en la segunda etapa, pues también busca eliminar totalmente los aranceles para lo que es fibra óptica. Hay otra estrategia, otro plan que están buscando alinearse, tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como el Ministerio de Telecomunicaciones, con el objetivo de establecer tasas correctas por uso de postes, de vías, de ductos, que como lo mencionaba Alejandro, yo considero que ese sí también es un reto. A pesar que hay una normativa y hay un marco regulatorio para lo que es compartición de redes, lamentablemente este sí es un tema que no lo hemos logrado potencializar ni acelerar, pues porque creemos que los modelos de negocio de las compañías son en muchos casos muy diferentes y podría perjudicar a empresas más grandes o más reguladas, o que pues si su modelo de negocio es de experiencia al cliente y en el otro caso es de precio como tal, posiblemente pueda afectar lo que es calidad. Otra iniciativa del gobierno también es la simplificación de trámites. Nosotros también tenemos que actualmente contar con equipos muy grandes y muy extensos únicamente para responder estos requerimientos que el ente regulador nos exige mes a mes. Existe un proyecto de convertirnos en gobierno digital y simplificar, con lo cual nosotros lo vemos muy positivo, porque esto implicaría que todos esos esfuerzos por contar con un talento humano se los puede direccionar a temas más estratégicos que generen más valor y, como siempre lo decimos, que nos permitan invertir inteligentemente, ¿no? Hay gastos operativos que definitivamente no aportan a esta expansión. Sin embargo, alineado a lo que han comentado los otros panelistas, considero que lo que pasa, por ejemplo, que nos contaba Alejandro en Argentina, el tema de los municipios. Si bien hay un ente rector de las telecomunicaciones con una normativa muy clara, muchas ocasiones los municipios se quieren imponer con sus marcos regulatorios, pues, y aquí el afectado es la población. Nosotros hemos tenido muchos casos acá en el Ecuador que las tasas por uso de ductos, de uso de postes, no son concordantes a lo que te dice el ente rector, y por lo tanto viene pugna, y pues en muchas ocasiones las pérdidas son tan grandes y tan profundas que hemos tenido que optar por no seguir con crecimientos en esas zonas. Esto es la verdad que hemos logrado visibilizar y hemos logrado trasladar esta preocupación, en este caso al Arcotel, que es la agencia que nos regula, pues para justamente tratar de unificar esos conceptos en pro de la población, en pro de, pues, ok, si existe una ley, ¿por qué una ordenanza puede tener más poder, por de alguna forma decirlo, en un momento determinado? Lamentablemente yo creo que en el Ecuador hubo una época que creían que las telecomunicaciones pues tenían que aportar más, pues porque lo veían que tenían grandes márgenes de utilidad. Sin embargo, no se miraba también esos grandes porcentajes de CAPEX y la recurrencia, ¿no? Pues porque yo creo que en telecomunicaciones tenemos que ser muy recurrentes en renovación tecnológica, y pues ahí es que los márgenes no son los que muchas veces se creen. Entonces, pero a pesar de todo, yo vuelvo a insistir, yo creo que tenemos en este momento un horizonte mucho más estable, un horizonte mucho más optimista. Y ya saber que el gobierno mira las telecomunicaciones como, lo mencioné, el protagonista de la reactivación, nos ha permitido al sector privado acelerar nuestros procesos de expansión, de renovación tecnológica, pues, y de seguir expandiendo redes a lo largo del Ecuador.